El origen del vasto océano que define el universo de Moana nos remonta a una era mítica, donde la inmensidad del agua cubría la totalidad de la existencia terrestre, y la silueta de los continentes no era más que un sueño lejano sepultado bajo el oleaje perpetuo de un planeta azul sin descanso. En este escenario desolado y líquido surge la imponente y benevolente figura de la diosa de la tierra, conocida como Te Fiti, quien emerge desde las profundidades para traer el equilibrio, el calor de la vida y el nacimiento de los primeros refugios continentales, mediante el sutil y sagrado desprendimiento de su propia esencia vital. El núcleo absoluto de esta divinidad y la fuente primordial de toda la creación es su propio corazón. Una pequeña, pero infinitamente poderosa gema verde, que brilla con un misticismo esmeralda, capaz de manipular los elementos de la naturaleza, de bendecir el suelo y de permitir el florecimiento de una flora majestuosa, allí donde antes solo existía el abismo marino. Cuando la diosa decide depositar esta joya mística en el lecho del océano, el impacto energético es inmediato, provocando que las placas submarinas se eleven majestuosamente y den origen a una intrincada red de islas paradisíacas que comienzan a poblarse de frondosos bosques de palmeras, plantas medicinales, frutos exóticos y una fauna vibrante que convierte al Pacífico en un jardín celestial flotante. Esta asombrosa manifestación de abundancia y de magia divina no tarda en despertar la codicia y la fascinación de innumerables criaturas, seres humanos navegantes y monstruos marinos procedentes de los rincones más recónditos del mundo, quienes ven en el corazón verde de Te Fiti el trofeo definitivo para alcanzar el control absoluto sobre la vida, la inmortalidad o el dominio de los mares. A lo largo de los siglos, incontables expediciones y valientes marineros cruzan las traicioneras corrientes del océano, intentando aproximarse a la isla sagrada de la diosa para arrebatarle su gema preciosa. Utilizando diversas estrategias tácticas de navegación, astucia y fuerza bruta, pero el poder protector de la naturaleza mantiene a raya a los invasores, haciendo que cada intento culmine en un rotundo fracaso y en leyendas de barcos hundidos. La historia da un giro definitivo cuando entra en escena un ser de dimensiones colosales y destreza inigualable llamado Maui, un semidios cuya fisonomía emula la de un hombre corpulento, cubierto de tatuajes mágicos que cobran vida propia para narrar sus hazañas pasadas y cuya fuerza descomunal es capaz de mover islas enteras, lazos con el sol y domar los vientos huracanados. Maui, que ostenta con orgullo los títulos de semidios del viento y del mar, decide emprender su propia travesía hacia el hogar de Te Fiti, motivado por un deseo profundo de complacer a los mortales y ganarse su eterna adoración mediante la entrega del regalo definitivo de la creación. Utilizando su prodigiosa capacidad para transformarse en toda clase de animales, gracias a un anzuelo mágico otorgado por los dioses del firmamento, Maui logra infiltrarse en el santuario de la diosa de la tierra, camuflándose entre la densa vegetación y los elementos de la isla, hasta quedar frente a frente con la deidad dormida. Con un mutuo movimiento rápido y certero, el arrogante semidios logra sustraer la gema esmeralda de su sitio, rompiendo instantáneamente el milenario vínculo de equilibrio que sostenía la salud de la biosfera oceánica y desatando una maldición destructiva que comienza a pudrir las raíces de los árboles, a oscurecer los cielos y a propagar una densa y marchita negrura por todas las aguas del Pacífico. Maui emprende una veloz huida a bordo de su embarcación, navegando a toda prisa para escapar de la inminente destrucción del santuario. Pero su retirada se ve drásticamente interrumpida cuando el océano mismo parece hervir, y de las profundidades volcánicas emerge una colosal y aterradora deidad de fuego y ceniza, conocida como Te Kā.
un demonio de lava que personifica la furia de la tierra herida. El enfrentamiento entre ambas potencias mitológicas es devastador, y Maui blande con desesperación su imponente anzuelo mágico para repeler los ataques ígneos, mientras Te-Kā responde con un violento impacto directo en el rostro del semidios que sacude los cimientos del mar. La tremenda fuerza del golpe desarma por completo al héroe legendario, provocando que tanto su irreemplazable anzuelo místico como el resplandeciente corazón de Te Fiti salgan despedidos de sus manos y caigan directamente hacia las fauces del océano, perdiéndose en la insondable oscuridad del abismo marino, mientras el propio Maui es desterrado a una isla desierta, sin posibilidad de escape. Lejos de los caóticos eventos del mar abierto, la vida transcurre en la apacible y aislada isla de Motunui, donde una anciana de profunda sabiduría y espíritu libre llamada Gran Matala se encuentra reunida con los niños de la tribu local para transmitirles los cantos, las memorias y la historia ancestral de su pueblo. Con una voz cargada de misticismo y un respeto reverencial por los mitos del pasado, Tala describe minuciosamente cómo la sustracción del corazón de la diosa trajo consigo una era de oscuridad global que consume los recursos naturales y amenaza con alcanzar su pequeña porción de paraíso si alguien no interviene para restaurar el orden sagrado. Las descripciones de los monstruos que habitan el submundo marino y de la inmensa furia de Te-Kā provocan un terror genuino entre los pequeños oyentes, quienes gritan y se abrazan asustados ante las sombrías profecías de su abuela, con la única y notable excepción de una pequeña niña llamada Moana, cuya mirada resplandece con una curiosidad inquebrantable y una valentía innata que la distancia del miedo común. Tala continúa su narración, explicando que el destino del mundo no está completamente sellado, ya que una antigua profecía asegura que el océano elegirá a un individuo noble, audaz y de corazón puro, que cruzará el horizonte, encontrará al desaparecido Maui, recuperará la gema esmeralda y viajará al centro de la destrucción para devolver el corazón a Te Fiti, terminando así con la plaga marchita. Moana absorbe cada palabra con una fascinación mística, consciente de que es la hija de Tui, el respetado jefe de la tribu de Motunui, y que su linaje la vincula directamente con la protección y el futuro de su comunidad, aunque su alma pertenezca secretamente al murmullo de las olas. La sesión de historias es interrumpida abruptamente por la llegada del jefe Tui, quien con paso firme y actitud sobreprotectora interviene para calmar el pánico de los niños, derribando unos tapices ceremoniales decorados con monstruos mitológicos que habían causado el llanto generalizado, mientras intenta inculcarles que Motunui es un lugar seguro, del cual nunca deben salir. Mientras su padre se distrae organizando a los aldeanos, la pequeña Moana aprovecha la oportunidad para caminar hacia la orilla de la playa, sintiéndose magnéticamente atraída por el vaivén del agua cristalina y la suave brisa marina que parece susurrar su nombre desde la distancia. En la orilla, Moana presencia una escena que despierta su profunda empatía natural, al ver a una pequeña cría de tortuga marina atrapada en la arena y acechada por un grupo de aves hambrientas que intentan devorarla antes de que pueda alcanzar el refugio de las olas. Sin dudarlo un segundo, la niña toma una gran hoja de palmera y con total determinación escolta al pequeño reptil, protegiéndolo de los picotazos de los pájaros, hasta que la tortuga logra sumergirse sana y salva en el mar, en un acto de compasión pura que no pasa desapercibido para las fuerzas místicas que habitan las aguas. El océano, que posee una conciencia propia y ancestral, reconoce la pureza del espíritu de Moana, y en un despliegue visual de asombrosa magia, decide apartar sus aguas, creando un pasillo seco y descendente para que la niña camine directamente hacia el interior del lecho marino, sin ahogarse ni mojarse. Moana se adentra en este santuario líquido, fascinada por las paredes de agua que se elevan a sus lados, donde puede ver peces de colores,
caracolas brillantes y corales interactuando de manera juguetona con ella, mientras las olas cobran formas amigables para acariciar su cabello y obsequiarle una hermosa caracola marina. Es en este mágico instante de comunión perfecta cuando el océano decide entregarle su posesión más valiosa, haciendo flotar hacia sus pequeñas manos una brillante y pulida piedra verde, grabada con una espiral mística. El mismísimo corazón de Te Fiti, que había permanecido oculto de los ojos del mundo durante un milenio entero. La experiencia mística se interrumpe de golpe, cuando la voz preocupada del jefe Tui resuena en la distancia, buscando desesperadamente a su hija, lo que obliga al océano a retraerse instantáneamente, devolviendo el nivel del agua a su estado normal, como si la magia jamás hubiera ocurrido en la superficie de la playa. En la prisa del cambio de marea, y al ser levantada en brazos por su padre, el corazón de Te Fiti resbala de las pequeñas manos de Moana y cae discretamente entre las rocas de la orilla, siendo recogido en secreto por Gran Matala, quien ha presenciado todo el evento con una sonrisa de complicidad y orgullo. Tui reprende suavemente a su hija, expresando su profundo temor a perderla o a verla sufrir algún accidente en un mar que él considera un enemigo traicionero y hostil, reiterándole la regla máxima de su comunidad, de que nadie debe navegar más allá del arrecife que protege la isla. Los años transcurren con el ritmo natural de las estaciones, y Moana se transforma en una joven esbelta, ágil e inteligente, que es preparada meticulosamente por sus padres para asumir las riendas de la jefatura de Motunui, aprendiendo sobre la agricultura, la distribución de los cocos, la pesca costera y el mantenimiento de las viviendas de la tribu. A pesar de sus esfuerzos por ser la líder perfecta que su pueblo necesita, el deseo de explorar el océano sigue ardiendo con fuerza en su interior, dividiendo su corazón entre el deber filial hacia la tierra y el llamado místico del horizonte marino que musicaliza sus pensamientos diarios. Para consolidar su compromiso, el jefe Tui lleva a Moana hasta la cumbre sagrada de la montaña más alta de la isla, donde se encuentra un altar ceremonial cubierto por una pirámide de piedras lisas, colocadas una a una por los líderes predecesores de la comunidad al asumir sus cargos. Tui le explica que cada piedra representa la estabilidad, la tradición y la promesa de un jefe de cuidar a su gente sin apartar los pies de la tierra firme, pidiéndole que coloque su propia piedra en la cima, como símbolo del inicio formal de su transición hacia el liderazgo absoluto del pueblo de Motunui. Moana acepta el desafío con madurez y madura sus responsabilidades diarias, hasta que un día, una crisis ambiental sin precedentes golpea la estabilidad de la isla, cuando los agricultores descubren que las cosechas de coco se están pudriendo desde el interior y los pescadores regresan con las redes vacías debido a la misteriosa desaparición de los peces de la laguna costera. Ante la desesperación colectiva, Moana propone durante un consejo de ancianos una solución audaz e innovadora, basada en romper la regla ancestral y enviar las canoas de pesca más allá del arrecife protector, donde el océano profundo seguramente albergará bancos de peces saludables que puedan salvar a la población de la hambruna. Al escuchar esta propuesta, el jefe Tui reacciona con una furia desmedida y una severidad implacable, interrumpiendo el consejo para recordarle a su hija de manera tajante que la prohibición de navegar a mar abierto es absoluta, inviolable, y que bajo ninguna circunstancia se permitirá poner en riesgo las vidas de los habitantes en el agua exterior. Tras la amarga discusión, la madre de Moana, llamada Sina, decide consolar a su afligida hija, revelándole el trágico origen del trauma de su padre, explicándole que cuando Tui era un joven rebelde, impulsado por los mismos deseos de exploración, desafió las advertencias y navegó al océano abierto junto a su mejor amigo, sufriendo un naufragio devastador, donde vio a su compañero ahogarse sin poder hacer nada para salvarlo. Esta revelación
llena de melancolía, el alma de Moana, quien comprende finalmente que la rigidez de su padre nace de un profundo amor y del deseo sincero de protegerla de una tragedia similar. Pero la crisis de la isla empeora rápidamente, obligándola a tomar una decisión desesperada para demostrarse a sí misma y a su pueblo que el mar no tiene por qué ser una sentencia de muerte. Decidida a romper el ciclo del miedo, Moana toma una pequeña canoa de práctica durante la noche y se aventura en solitario hacia el tempestuoso arrecife, intentando cruzar la barrera de olas gigantescas que custodian la costa de Motunui. Pero su inexperiencia en la navegación náutica y la violencia del oleaje exterior provocan que la canoa vuelque aparatosamente, atrapando su pie en los corales y obligándola a regresar a la playa. Herida, humillada y convencida de que su padre tenía razón sobre los peligros del mar. En su momento de mayor vulnerabilidad y autocrítica, Moana es abordada por Gra-Matala, quien la encuentra observando las olas con resignación, y en lugar de reprenderla por su imprudencia, la invita a caminar hacia una zona apartada de la isla para revelarle el secreto mejor guardado de la historia de su civilización. Tala guía a su nieta a través de un denso sendero cubierto de vegetación tropical y enredaderas silvestres, hasta llegar a la entrada de una colosal caverna oculta detrás de una cascada, pidiéndole que entre y golpee el tambor ceremonial que se encuentra en su interior para que descubra la verdadera identidad de sus ancestros. Al entrar al recinto, Moana queda completamente maravillada al descubrir una inmensa flota de barcos de guerra y exploración de doble casco perfectamente conservados, que revelan un pasado glorioso, donde los habitantes de Motunui no eran simples agricultores de costa, sino intrépidos navegantes que cruzaban miles de leguas marinas. Al golpear el tambor, Moana experimenta una visión espiritual, donde observa a sus antepasados, cantando con orgullo, navegando en perfecta armonía con las estrellas, descubriendo nuevas tierras y celebrando la grandeza de ser exploradores del océano infinito, lo que desata en ella una epifanía sobre su propio destino y su herencia genética. Tala se aproxima y le explica detalladamente que su pueblo detuvo la exploración milenaria debido a que la oscuridad de Teka corrompió las aguas del océano, volviéndolas violentas, inestables y plagadas de monstruos, lo que obligó a los antiguos jefes a esconder las embarcaciones para salvar a la tribu de la extinción total, instalándose permanentemente en Motunui y olvidando su pasado navegante. Convencida de que la única forma de salvar el presente es abrazar la gloria del pasado, Moana recibe de manos de su abuela el resplandeciente corazón de Te Fiti, guardado celosamente durante años, junto con la bendición mística de que el océano la ha elegido formalmente para cumplir la profecía de encontrar a Maui y obligarlo a restaurar la gema. Con el corazón rebosante de determinación, Moana irrumpe en una tensa reunión de la tribu para confrontar a su padre, mostrándole la gema verde y exigiéndole que abran los ojos ante la herencia navegante de su pueblo, para emprender el viaje de salvación. Pero Tui reacciona con incredulidad y rabia, intentando arrebatarle la piedra para deshacerse de ella. La disputa se ve trágicamente interrumpida cuando un emisario de la aldea llega sin aliento para informar que Gra-Matala se encuentra agonizando en su lecho de muerte, lo que provoca que toda la familia corra con desesperación hacia la cabaña de la anciana matriarca, cuyo brillo vital se desvanece rápidamente. En sus últimos alientos de vida, y con una ternura infinita, Tala le implora a Moana que no se ría ante el miedo, que ignore las restricciones de su padre y que parta inmediatamente hacia el océano abierto, entregándole su propio locket ceremonial para que guarde la gema verde a salvo, mientras promete que su espíritu la acompañará siempre en forma de una majestuosa mantarraya luminosa. Con el dolor de la pérdida transformado en un combustible de pura valentía, Moana recolecta provisiones básicas, herramientas de navegación
y una de las canosas ancestrales de la cueva oculta, deslizándose sigilosamente hacia el agua, bajo el cobijo de la noche, mientras recibe la silenciosa y cómplice mirada de su madre Sina, quien decide no detenerla y la ayuda a empujar la embarcación hacia el mar abierto. El océano responde al llamado de la elegida, iluminando sus aguas con un resplandor azul fluorescente y allanando las olas del arrecife para permitirle un escape perfecto hacia la inmensidad del Pacífico, donde Moana descubre con sorpresa que el despistado y torpe gallo de la aldea llamado Hei Hei se encuentra escondido a bordo de la canoa, convirtiéndose involuntariamente en su único compañero de viaje. La travesía inicial se torna rápidamente caótica cuando una violenta tormenta tropical se desata sobre el océano, golpeando la canoa con vientos huracanados y olas del tamaño de montañas que superan por completo los limitados conocimientos náuticos de la joven, quien clama al océano por dirección antes de ser golpeada por el mástil y quedar completamente inconsciente en la cubierta. Al despertar a la mañana siguiente, Moana descubre que la tormenta ha amainado y que la corriente del océano, guiada por una fuerza invisible, la ha conducido directamente hacia las playas arenosas de una isla rocosa y desconocida, cubierta de formaciones de piedra extrañas, jeroglíficos antiguos y tallados que delatan la presencia de un habitante extraordinario. Al explorar la orilla, la joven es sorprendida por la súbita aparición de una colosal figura que proyecta una sombra imponente sobre la arena, revelándose como el legendario semidios Maui, quien, lejos de mostrarse humilde o arrepentido por sus faltas pasadas, recibe a la mortal con una arrogancia desmedida, cantando una melodía pegajosa donde presume todas las maravillas que creó para la humanidad. Maui, ignorando por completo las peticiones de Moana sobre salvar el mundo, utiliza su astucia para engañar a la joven, encerrándola en una profunda cueva de piedra mediante el movimiento de una enorme roca, con el único objetivo de adueñarse de su canoa ancestral para escapar finalmente de su milenario exilio insular. Sin embargo, el semidios subestima la agilidad y la determinación de la princesa de Motunui, quien logra escalar las escarpadas paredes de la caverna y escapar por una chimenea natural de ventilación, arrojándose directamente al agua y nadando a toda prisa hasta alcanzar la embarcación, justo cuando Maui celebraba su libertad en alta mar. Al confrontar al semidios, Moana extrae el corazón de Te Fiti de su locket, provocando una reacción inmediata de pánico en Maui, quien reconoce la gema y se rehúsa categóricamente a acercarse a ella, debido al inmenso temor que le produce la maldición de Teka y los recuerdos de su derrota pasada, intentando arrojar la piedra al agua, solo para ver cómo el océano la devuelve una y otra vez a las manos de la persistente joven. La tensa dinámica entre los dos personajes se ve interrumpida de forma dramática cuando el cielo se oscurece y el mar se llena de ruidosos tambores de guerra, anunciando la llegada de los Kakamora, una temible y sanguinaria facción de piratas con armaduras de coco flotantes que navegan en colosales fortalezas flotantes hechas de basura marina y cuyo único propósito es masacrar a los viajeros para apoderarse de los tesoros místicos del océano. Los Kakamora despliegan una lluvia incesante de flechas envenenadas y garfios sobre la pequeña canoa, logrando abordar la cubierta en medio de un caos absoluto, donde el despistado Hei Hei se traga accidentalmente el corazón de Te Fiti, segundos antes de ser capturado dentro de una jaula de mimbre por los piratas, quienes lo transportan de regreso a su nave nodriza. Ante la negativa de Maui de arriesgar su vida por un ave, Moana demuestra su extraordinario valor, tomando el remo de la canoa y utilizándolo como una tirolesa improvisada para cruzar el abismo entre los barcos, infiltrándose valientemente en la fortaleza flotante de los piratas, donde lucha cuerpo a cuerpo contra las criaturas de coco, usando su agilidad para rescatar al gallo.
Tras recuperar a Heihei, la joven realiza un espectacular salto de fe de regreso a su embarcación, provocando que el gallo escupa la gema verde sobre la cubierta, mientras los Kakamora preparan sus inmensos barcos para aplastar la pequeña canoa de madera entre sus cascos de guerra metálicos. En el último segundo, y motivado por el instinto de supervivencia, Maui recobra el control del timón, ejecutando una maniobra de navegación de alta precisión que hace pasar la canoa por un estrecho margen entre los barcos enemigos, provocando que los piratas choquen entre sí y permitiendo una espectacular escapada hacia aguas seguras. A pesar de haber cooperado para salvarse, la desconfianza persiste, y Moana confabula con el océano para darle una lección de humildad a Maui, arrojándolo juguetonamente al agua cada vez que intenta tomar el control absoluto del timón, hasta que el semidios acepta a regañadientes formar una tregua temporal para recuperar su anzuelo mágico antes de viajar a la isla de Te Fiti. Esa misma noche, mientras descansan bajo las estrellas, Moana sufre una terrible pesadilla profética, donde observa cómo la oscuridad consume por completo la vegetación de Motunui, convirtiendo a sus padres en estatuas de ceniza, lo que renueva su urgencia por completar la misión, y la lleva a cuestionar a Maui sobre el paradero exacto de su místico anzuelo transformador. El semidios, ablandando un poco su dura fachada, le confiesa que tras su derrota contra el demonio de fuego, su anzuelo cayó en la Lotai, el reino subterráneo de los monstruos, y que actualmente se encuentra en posesión de Tamatoa, un gigantesco y vanidoso cangrejo gigante de los cocos, que habita en las profundidades de una colosal montaña marina. Al llegar a la base de la imponente estructura rocosa que sirve como portal hacia el inframundo de los monstruos, Maui instruye a Moana sobre la necesidad de escalar hasta la cima, advirtiéndole que el lugar está plagado de criaturas abisales de pesadilla y que requerirá de toda su fortaleza mental para no desfallecer ante el terror que aguarda en las profundidades. El ascenso a la montaña es una prueba de resistencia física y mental que culmina cuando ambos personajes se arrojan sin dudarlo al interior de un abismo oscuro, descendiendo a un ecosistema bioluminiscente, plagado de plantas carnívoras, insectos gigantescos y monstruos marinos mutados que atacan inmediatamente a Moana, quien logra esquivarlos gracias a sus reflejos atléticos y a las oportunas intervenciones físicas del musculoso semidios. Al adentrarse en la guarida principal de la Lotai, quedan deslumbrados por una inmensa montaña de tesoros, objetos de oro, monedas, barcos hundidos y joyas relucientes, en cuya cúspide se encuentra el codiciado anzuelo mágico de Maui, incrustado entre la opulencia decorativa del entorno. La recolección del artefacto se ve interrumpida por el despertar de Tamatoa, un crustáceo de dimensiones titánicas, cuyo caparazón está completamente cubierto de oro y piedras preciosas, quien emerge de las sombras entonando una canción narcisista donde alardea de su belleza exterior, de su desprecio por el altruismo de Maui y de su insaciable apetito por devorar carne mortal. Mientras Moana actúa con astucia, distrayendo al gigantesco cangrejo mediante halagos calculados sobre su brillante apariencia, Tamatoa la atrapa astutamente dentro de una jaula hecha con costillas de una ballena ancestral, dejándola inmovilizada mientras concentra toda su furia en humillar y atacar a un indefenso Maui, quien ha logrado recuperar su anzuelo, pero descubre con horror que ha perdido la sincronización mística con el artefacto. El semidios intenta transformarse para repeler los ataques del crustáceo, pero sus cambios de forma fallan caóticamente, convirtiéndolo en un pez espada deforme, un lagarto diminuto y un cerdo, antes de ser aplastado por las inmensas pinzas de Tamatoa, quien se burla de su herencia y se prepara para darle el golpe de gracia. Viendo a su compañero en peligro inminente, Moana utiliza su ingenio para romper los barrotes de su jaula de huesos y toma una piedra común de la caverna, cubriéndola con algas bioluminiscentes para imitar a la perfección el destello verde del corazón de Te Fiti, llamando la atención de la insaciable codicia del cangrejo gigante. Tamatoa, cegado,
por el deseo de poseer la joya más brillante del océano, suelta a Maui y persigue con frenesí a la joven, quien arroja la piedra falsa hacia una grieta profunda, permitiendo que el semidios recupere el aliento y active un geyser de agua caliente subterráneo que propulsa la canoa de regreso a la superficie, dejando al vanidoso cangrejo atrapado de espaldas entre sus propios tesoros dorados. Una vez a salvo en la superficie del océano, la atmósfera a bordo de la canoa se torna sombría y melancólica, debido a la profunda depresión que embarga a Maui, quien se contempla incapaz de dominar su anzuelo, sintiéndose inútil, despojado de su identidad divina y resentido con los mortales, a los que culpa indirectamente de su desgracia milenaria. Moana, demostrando la empatía y la paciencia, características de una verdadera líder de tribu, confronta al semidios, invitándolo a abrir su corazón y a relatar el verdadero origen de sus tatuajes mágicos, descubriendo la desgarradora realidad de que Maui nació como un ser humano común, cuyos padres biológicos lo rechazaron al nacer, arrojándolo cruelmente al océano embravecido, porque lo consideraban una carga. La joven escucha conmovida la confesión de cómo los dioses del mar se apiadaron del bebé abandonado, rescatándolo de las aguas, otorgándole el anzuelo místico y transformándolo en un semidios eterno, lo que generó en Maui una necesidad patológica de realizar milagros constantes para los humanos, en un intento desesperado por ganarse el amor y la aceptación que sus propios padres le negaron. Moana lo abraza simbólicamente con sus palabras, explicándole que su valor real no reside en los regalos materiales que ofrece a la humanidad, ni en el poder de su anzuelo, sino en la nobleza implícita de su espíritu, invitándolo a enmendar su gran error de haber robado el corazón de la diosa, como el primer paso genuino para recuperar la gracia de los dioses y el funcionamiento correcto de su magia. Inspirado por la sabiduría y la compasión de la joven, Maui experimenta una profunda transformación interna, logrando finalmente estabilizar su energía espiritual y dominar por completo las transformaciones de su anzuelo, convirtiéndose a voluntad en un majestuoso halcón que surca los cielos con destreza renovada, mientras se prepara junto a Moana para encarar el desafío final en la isla de Te Fiti. El clímax de la aventura se manifiesta cuando la canoa se aproxima a las coordenadas geográficas de la isla sagrada de la diosa de la tierra, la cual se encuentra completamente rodeada por un denso anillo de nubes negras, ceniza volcánica flotante y un oleaje hirviente custodiado celosamente por el imponente y destructor demonio de lava, Te-Kā, quien emerge de las aguas con una furia infernal, dispuesto a calcinar cualquier rastro de vida mortal que intente profanar el santuario. Maui, asumiendo su rol de protector mitológico, se transforma en un águila gigante y vuela directamente hacia la criatura de fuego, entablando un combate aéreo colosal, donde intenta desviar los puñetazos de lava pura del monstruo, mientras Moana maniobra el timón con destreza náutica absoluta, intentando infiltrar la embarcación a través de las brechas del arrecife volcánico. Sin embargo, la abrumadora disparidad de poder se hace evidente cuando Te-Kā ejecuta un movimiento masivo que derriba al semidios del cielo y lanza un puñetazo directo, impregnado de magma incandescente, hacia la indefensa canoa, obligando a Maui a interponerse en el último milisegundo, utilizando su anzuelo místico como un escudo protector de energía espiritual. El choque de fuerzas provoca una explosión termonuclear que genera una onda de choque masiva en el agua, impulsando violentamente la embarcación a millas de distancia del campo de batalla, mientras deja a ambos héroes aturdidos, heridos y con el alma destrozada al descubrir que el legendario anzuelo de Maui ha sufrido una severa grieta estructural que amenaza con destruirse por completo si recibe un solo impacto más de energía térmica. Consumido por el pánico a perder su inmortalidad y su conexión con lo divino, Maui reacciona con una amargura extrema, recriminando a Moana su obsesión ciega con la profecía del océano.
declarando que la misión es un suicidio absoluto y que prefiere abandonar la travesía antes que ver su anzuelo destruido, transformándose nuevamente en halcón y abandonando a la joven a su suerte en medio de la inmensidad del océano. Completamente desolada, desprovista de la ayuda de su poderoso aliado y abrumada por el peso de un fracaso aparente que condena a su pueblo a la muerte, Moana rompe a llorar amargamente en la cubierta de la canoa, extrayendo la gema verde de su locket para confrontar directamente a la conciencia del océano, exigiéndole que tome el corazón de regreso y elija a otra persona que posea la fuerza, la experiencia y la capacidad militar necesarias para derrotar a los monstruos, ya que ella se considera indigna del llamado divino. El océano, con una profunda tristeza, obedece la orden de su elegida, permitiendo que el corazón de Te Fiti se hunda lentamente hacia el oscuro lecho marino, sumiendo el entorno en un silencio sepulcral, que es interrumpido por la aparición de una intensa y reconfortante luz azul que emerge de las profundidades marinas, adoptando la silueta mística de una gigantesca mantarraya espiritual. De la luz surge el espíritu radiante de Gramatala, quien se aproxima a su nieta para abrazarla espiritualmente, ofreciéndole un consuelo maternal y recordándole que el océano no se equivocó al elegirla, ya que la verdadera fuerza de un Wayfinder no proviene de las profecías externas ni de la ayuda de los semidioses, sino de la identidad profunda, la valentía interior y el amor incondicional hacia su pueblo, que habita en las raíces de su alma. Animada por la aparición celestial, Moana experimenta una oleada de claridad mental y determinación patriótica, sumergiéndose valientemente en las aguas profundas para recuperar el resplandeciente corazón de Te Fiti, antes de que se pierda para siempre. Comprendiendo en ese instante que el demonio de fuego posee una debilidad física absoluta, al no poder tocar el agua marina sin solidificarse y perder su movilidad destructiva. Con una estrategia militar improvisada, basada en la velocidad, la agilidad y el uso táctico del océano como un escudo defensivo, Moana despliega las velas de la canoa ancestral y emprende en solitario un segundo asalto directo hacia la fortaleza de Tekka, navegando con una audacia sobrehumana entre los proyectiles de lava que el monstruo arroja furiosamente contra su posición. Cuando la embarcación se encuentra a punto de ser triturada por el puño ardiente del demonio volcánico, una silueta familiar desciende de los cielos, revelando el regreso de Maui, quien, motivado por el ejemplo de valentía de la joven mortal, decide sacrificar su posesión más preciada, interponiéndose entre el monstruo y la canoa, utilizando su agrietado anzuelo para romper el brazo de piedra de Tekka en 1000 pedazos. El semidios inicia una espectacular maniobra de distracción, combinando de forma continuamente para confundir los múltiples ojos de fuego de la criatura, ganando los segundos críticos necesarios para que Moana logre encallar la canoa de manera segura en la orilla arenosa de la isla sagrada de Te Fiti, corriendo a toda prisa hacia la cumbre, donde se supone debe reinsertar la gema esmeralda. Al llegar al altar ceremonial, Moana queda completamente petrificada al descubrir que el santuario está completamente vacío, que la diosa de la tierra ha desaparecido de su lugar de descanso y que la geografía de la isla no es más que un caparazón de piedra muerta devastado por la melancolía del tiempo. Al volver la mirada hacia el campo de batalla, donde un exhausto Maui ve cómo su anzuelo místico es pulverizado definitivamente por un golpe final de Tekka, Moana observa con detenimiento los patrones de ceniza, el dolor en los ojos del demonio de fuego y la espiral grabada en su pecho, teniendo una epifanía mística de dimensiones cósmicas al comprender que el aterrador monstruo de lava y la pacífica diosa de la tierra son en realidad el mismo ser metafísico, transformado en una bestia de puro rencor debido al dolor del trauma y la traición sufrida cuando los mortales le arrancaron el corazón.
Con una serenidad celestial que desafía toda lógica humana, Moana pide al océano que realice el milagro definitivo, abriendo un inmenso pasillo seco en el agua para permitir que el enfurecido demonio de lava camine directamente hacia ella, cruzando el lecho marino, mientras la joven avanza con paso firme, sosteniendo en alto el reluciente corazón esmeralda. Te se abalanza con furia ciega sobre la princesa de Motunui, proyectando oleadas de calor extremo que amenazan con carbonizar la atmósfera. Pero Moana permanece completamente inmóvil, mirándola con ojos llenos de compasión pura, y entonando un canto ancestral donde le recuerda su verdadera identidad como la dadora de vida, la madre de la naturaleza y el ser más hermoso del universo, cuyo espíritu fue corrompido por la codicia ajena. El monstruo, al escuchar la melodía sagrada, detiene su avance a escasos centímetros del rostro de la joven, permitiendo que Moana apoye suavemente su frente contra la ardiente superficie de piedra del demonio, en un acto ritual de comunión pacífica, conocido como el hongi tradicional polinésico, que disipa instantáneamente la ira de la criatura. Con total reverencia, Moana introduce el corazón de Te Fiti en la espiral del pecho del monstruo, desatando una monumental onda expansiva de energía curativa que resquebraja la corteza de lava y ceniza, revelando el resurgimiento de la colosal diosa de la tierra, cubierta de frondosos mantos de césped, flores exóticas y una majestuosidad divina que devuelve el equilibrio ambiental a todo el planeta de forma inmediata. La plaga marchita que consumía las islas se disipa instantáneamente, devolviendo la salud a los cocoteros, repoblando los mares con millones de peces y trayendo una brisa de renovación mística que es celebrada en silencio por la deidad, quien, con una ternura infinita, recoge a los dos héroes en la palma de su mano para agradecerle su sacrificio. Maui, demostrando una madurez inédita, ofrece una disculpa sincera y humilde a la diosa por sus crímenes pasados, recibiendo a cambio el perdón divino manifestado en el otorgamiento de un nuevo e indestructible anzuelo mágico, grabado con símbolos de protección celestial eterna. Mientras Moana es bendecida con una magnífica canoa de alta mar, construida con maderas sagradas e incorruptibles, para que lidere a su pueblo hacia una nueva era. La despedida entre el semidios y la mortal está cargada de una profunda camaradería y afecto sincero, fundiéndose en un emotivo abrazo, antes de que Maui se transforme en un majestuoso halcón y vuele hacia el horizonte infinito, prometiendo vigilar los mares, mientras la diosa Te Fiti se recuesta pacíficamente sobre el paisaje, convirtiéndose en una imponente montaña verde, que vigilará el Pacífico por la eternidad. Moana despliega las velas de su nueva embarcación náutica y emprende el viaje de regreso a Motunui, guiada por las corrientes amigables de un océano que ahora celebra su presencia, encontrando a su llegada a una comunidad completamente recuperada, donde sus padres corren a su encuentro para abrazarla entre lágrimas de inmenso orgullo al verla regresar convertida en la salvadora de su civilización. Inspirados por la valentía de la joven y libres del trauma del pasado, el jefe Tui y los ancianos de la tribu ordenan la apertura de la caverna oculta, arrastrando los colosales barcos ancestrales hacia el agua, para que toda la población de Motunui abrace finalmente su verdadera identidad histórica, como una civilización de exploradores nómadas y navegantes marinos. El film concluye con una secuencia visualmente majestuosa, donde Moana, vestida con las roscas ceremoniales de una jefa navegante, lidera una inmensa flota de canoas de doble casco que surcan las aguas cristalinas del Pacífico profundo, adentrándose con cantos de libertad hacia la exploración de nuevos mundos, demostrando que el verdadero destino de la humanidad es vivir en perfecta comunión con las fuerzas de la naturaleza. El origen del vasto océano que define el universo de Moana nos remonta a una era mítica, donde la inmensidad del agua cubría la totalidad de la existencia terrestre,
y la silueta de los continentes no era más que un sueño lejano sepultado bajo el oleaje perpetuo de un planeta azul sin descanso. En este escenario desolado y líquido surge la imponente y benevolente figura de la diosa de la tierra, conocida como Tefiti, quien emerge desde las profundidades para traer el equilibrio, el calor de la vida y el nacimiento de los primeros refugios continentales, mediante el sutil y sagrado desprendimiento de su propia esencia vital. El núcleo absoluto de esta divinidad y la fuente primordial de toda la creación es su propio corazón. Una pequeña, pero infinitamente poderosa gema verde, que brilla con un misticismo esmeralda, capaz de manipular los elementos de la naturaleza, de bendecir el suelo y de permitir el florecimiento de una flora majestuosa, allí donde antes solo existía el abismo marino. Cuando la diosa decide depositar esta joya mística en el lecho del océano, el impacto energético es inmediato, provocando que las placas submarinas se eleven majestuosamente y den origen a una intrincada red de islas paradisíacas que comienzan a poblarse de frondosos bosques de palmeras, plantas medicinales, frutos exóticos y una fauna vibrante que convierte al Pacífico en un jardín celestial flotante. Esta asombrosa manifestación de abundancia y de magia divina no tarda en despertar la codicia y la fascinación de innumerables criaturas, seres humanos navegantes y monstruos marinos procedentes de los rincones más recónditos del mundo, quienes ven en el corazón verde de Tefiti el trofeo definitivo para alcanzar el control absoluto sobre la vida, la inmortalidad o el dominio de los mares. A lo largo de los siglos, incontables expediciones y valientes marineros cruzan las traicioneras corrientes del océano, intentando aproximarse a la isla sagrada de la diosa para arrebatarle su gema preciosa. Utilizando diversas estrategias tácticas de navegación, astucia y fuerza bruta, pero el poder protector de la naturaleza mantiene a raya a los invasores, haciendo que cada intento culmine en un rotundo fracaso y en leyendas de barcos hundidos. La historia da un giro definitivo cuando entra en escena un ser de dimensiones colosales y destreza inigualable llamado Maui, un semidios cuya fisonomía emula la de un hombre corpulento, cubierto de tatuajes mágicos que cobran vida propia para narrar sus hazañas pasadas y cuya fuerza descomunal es capaz de mover islas enteras, lazos con el sol y domar los vientos huracanados. Maui, que ostenta con orgullo los títulos de semidios del viento y del mar, decide emprender su propia travesía hacia el hogar de Tefiti, motivado por un deseo profundo de complacer a los mortales y ganarse su eterna adoración mediante la entrega del regalo definitivo de la creación. Utilizando su prodigiosa capacidad para transformarse en toda clase de animales, gracias a un anzuelo mágico otorgado por los dioses del firmamento, Maui logra infiltrarse en el santuario de la diosa de la tierra, camuflándose entre la densa vegetación y los elementos de la isla, hasta quedar frente a frente con la deidad dormida. Con un mutuo movimiento rápido y certero, el arrogante semidios logra sustraer la gema esmeralda de su sitio, rompiendo instantáneamente el milenario vínculo de equilibrio que sostenía la salud de la biosfera oceánica y desatando una maldición destructiva que comienza a pudrir las raíces de los árboles, a oscurecer los cielos y a propagar una densa y marchita negrura por todas las aguas del Pacífico. Maui emprende una veloz huida a bordo de su embarcación, navegando a toda prisa para escapar de la inminente destrucción del santuario. Pero su retirada se ve drásticamente interrumpida
cuando el océano mismo parece hervir, y de las profundidades volcánicas emerge una colosal y aterradora deidad de fuego y ceniza, conocida como Teka, un demonio de lava que personifica la furia de la tierra herida. El enfrentamiento entre ambas potencias mitológicas es devastador, y Maui blande con desesperación su imponente anzuelo mágico para repeler los ataques ígneos, mientras Teka responde con un violento impacto directo en el rostro del semidios que sacude los cimientos del mar. La tremenda fuerza del golpe desarma por completo al héroe legendario, provocando que tanto su irreemplazable anzuelo místico como el resplandeciente corazón de Tefiti salgan despedidos de sus manos y caigan directamente hacia las fauces del océano, perdiéndose en la insondable oscuridad del abismo marino, mientras el propio Maui es desterrado a una isla desierta, sin posibilidad de escape. Lejos de los caóticos eventos del mar abierto, la vida transcurre en la apacible y aislada isla de Motunui, donde una anciana de profunda sabiduría y espíritu libre llamada Granma Tala se encuentra reunida con los niños de la tribu local para transmitirles los cantos, las memorias y la historia ancestral de su pueblo. Con una voz cargada de misticismo y un respeto reverencial por los mitos del pasado, Tala describe minuciosamente cómo la sustracción del corazón de la diosa trajo consigo una era de oscuridad global que consume los recursos naturales y amenaza con alcanzar su pequeña porción de paraíso si alguien no interviene para restaurar el orden sagrado. Las descripciones de los monstruos que habitan el submundo marino y de la inmensa furia de Teka provocan un terror genuino entre los pequeños oyentes, quienes gritan y se abrazan asustados ante las sombrías profecías de su abuela, con la única y notable excepción de una pequeña niña llamada Moana, cuya mirada resplandece con una curiosidad inquebrantable y una valentía innata que la distancia del miedo común. Tala continúa su narración, explicando que el destino del mundo no está completamente sellado, ya que una antigua profecía asegura que el océano elegirá a un individuo noble, audaz y de corazón puro, que cruzará el horizonte, encontrará al desaparecido Maui, recuperará la gema esmeralda y viajará al centro de la destrucción para devolver el corazón a Tefiti, terminando así con la plaga marchita. Moana absorbe cada palabra con una fascinación mística, consciente de que es la hija de Tui, el respetado jefe de la tribu de Motunui, y que su linaje la vincula directamente con la protección y el futuro de su comunidad, aunque su alma pertenezca secretamente al murmullo de las olas. La sesión de historias es interrumpida abruptamente por la llegada del jefe Tui, quien con paso firme y actitud sobreprotectora interviene para calmar el pánico de los niños, derribando unos tapices ceremoniales decorados con monstruos mitológicos que habían causado el llanto generalizado, mientras intenta inculcarles que Motunui es un lugar seguro, del cual nunca deben salir. Mientras su padre se distrae organizando a los aldeanos, la pequeña Moana aprovecha la oportunidad para caminar hacia la orilla de la playa, sintiéndose magnéticamente atraída por el vaivén del agua cristalina y la suave brisa marina que parece susurrar su nombre desde la distancia. En la orilla, Moana presencia una escena que despierta su profunda empatía natural, al ver a una pequeña cría de tortuga marina atrapada en la arena y acechada por un grupo de aves hambrientas que intentan devorarla antes de que pueda alcanzar el refugio de las olas. Sin dudarlo un segundo, la niña toma una gran hoja de palmera y con total determinación escolta al pequeño reptil, protegiéndolo de los picotazos de los pájaros,
hasta que la tortuga logra sumergirse sana y salva en el mar, en un acto de compasión pura que no pasa desapercibido para las fuerzas místicas que habitan las aguas. El océano, que posee una conciencia propia y ancestral, reconoce la pureza del espíritu de Moana y en un despliegue visual de asombrosa magia, decide apartar sus aguas, creando un pasillo seco y descendente para que la niña camine directamente hacia el interior del lecho marino, sin ahogarse ni mojarse. Moana se adentra en este santuario líquido, fascinada por las paredes de agua que se elevan a sus lados, donde puede ver peces de colores, caracolas brillantes y corales interactuando de manera juguetona con ella, mientras las olas cobran formas amigables para acariciar su cabello y obsequiarle una hermosa caracola marina. Es en este mágico instante de comunión perfecta cuando el océano decide entregarle su posesión más valiosa, haciendo flotar hacia sus pequeñas manos una brillante y pulida piedra verde, grabada con una espiral mística. El mismísimo corazón de Te Fiti, que había permanecido oculto de los ojos del mundo durante un milenio entero. La experiencia mística se interrumpe de golpe, cuando la voz preocupada del jefe Tui resuena en la distancia, buscando desesperadamente a su hija, lo que obliga al océano a retraerse instantáneamente, devolviendo el nivel del agua a su estado normal, como si la magia jamás hubiera ocurrido en la superficie de la playa. En la prisa del cambio de marea, y al ser levantada en brazos por su padre, el corazón de Te Fiti resbala de las pequeñas manos de Moana y cae discretamente entre las rocas de la orilla, siendo recogido en secreto por Gran Matala, quien ha presenciado todo el evento con una sonrisa de complicidad y orgullo. Tui reprende suavemente a su hija, expresando su profundo temor a perderla o a verla sufrir algún accidente en un mar que él considera un enemigo traicionero y hostil, reiterándole la regla máxima de su comunidad, de que nadie debe navegar más allá del arrecife que protege la isla. Los años transcurren con el ritmo natural de las estaciones, y Moana se transforma en una joven esbelta, ágil e inteligente, que es preparada meticulosamente por sus padres para asumir las riendas de la jefatura de Motunui, aprendiendo sobre la agricultura, la distribución de los cocos, la pesca costera y el mantenimiento de las viviendas de la tribu. A pesar de sus esfuerzos por ser la líder perfecta que su pueblo necesita, el deseo de explorar el océano sigue ardiendo con fuerza en su interior, dividiendo su corazón entre el deber filial hacia la tierra y el llamado místico del horizonte marino que musicaliza sus pensamientos diarios. Para consolidar su compromiso, el jefe Tui lleva a Moana hasta la cumbre sagrada de la montaña más alta de la isla, donde se encuentra un altar ceremonial cubierto por una pirámide de piedras lisas, colocadas una a una por los líderes predecesores de la comunidad al asumir sus cargos. Tui le explica que cada piedra representa la estabilidad, la tradición y la promesa de un jefe de cuidar a su gente sin apartar los pies de la tierra firme, pidiéndole que coloque su propia piedra en la cima, como símbolo del inicio formal de su transición hacia el liderazgo absoluto del pueblo de Motunui. Moana acepta el desafío con madurez y madura sus responsabilidades diarias, hasta que un día, una crisis ambiental sin precedentes golpea la estabilidad de la isla, cuando los agricultores descubren que las cosechas de coco se están pudriendo desde el interior y los pescadores regresan con las redes vacías debido a la misteriosa desaparición de los peces de la laguna costera. Ante la desesperación colectiva, Moana propone durante un consejo de ancianos una solución audaz e innovadora,
basada en romper la regla ancestral y enviar las canoas de pesca más allá del arrecife protector, donde el océano profundo seguramente albergará bancos de peces saludables que puedan salvar a la población de la hambruna. Al escuchar esta propuesta, el jefe Tui reacciona con una furia desmedida y una severidad implacable, interrumpiendo el consejo para recordarle a su hija de manera tajante que la prohibición de navegar a mar abierto es absoluta, inviolable, y que bajo ninguna circunstancia se permitirá poner en riesgo las vidas de los habitantes en el agua exterior. Tras la amarga discusión, la madre de Moana, llamada Sina, decide consolar a su afligida hija, revelándole el trágico origen del trauma de su padre, explicándole que cuando Tui era un joven rebelde, impulsado por los mismos deseos de exploración, desafió las advertencias y navegó al océano abierto junto a su mejor amigo, sufriendo un naufragio devastador, donde vio a su compañero ahogarse sin poder hacer nada para salvarlo. Esta revelación llena de melancolía el alma de Moana, quien comprende finalmente que la rigidez de su padre nace de un profundo amor y del deseo sincero de protegerla de una tragedia similar. Pero la crisis de la isla empeora rápidamente, obligándola a tomar una decisión desesperada para demostrarse a sí misma y a su pueblo que el mar no tiene por qué ser una sentencia de muerte. Decidida a romper el ciclo del miedo, Moana toma una pequeña canoa de práctica durante la noche y se aventura en solitario hacia el tempestuoso arrecife, intentando cruzar la barrera de olas gigantescas que custodian la costa de Motunui. Pero su inexperiencia en la navegación náutica y la violencia del oleaje exterior provocan que la canoa vuelque aparatosamente, atrapando su pie en los corales y obligándola a regresar a la playa. Herida, humillada y convencida de que su padre tenía razón sobre los peligros del mar. En su momento de mayor vulnerabilidad y autocrítica, Moana es abordada por Gramatala, quien la encuentra observando las olas con resignación, y en lugar de reprenderla por su imprudencia, la invita a caminar hacia una zona apartada de la isla para revelarle el secreto mejor guardado de la historia de su civilización. Tala guía a su nieta a través de un denso sendero cubierto de vegetación tropical y enredaderas silvestres, hasta llegar a la entrada de una colosal caverna oculta detrás de una cascada, pidiéndole que entre y golpee el tambor ceremonial que se encuentra en su interior para que descubra la verdadera identidad de sus ancestros. Al entrar al recinto, Moana queda completamente maravillada al descubrir una inmensa flota de barcos de guerra y exploración de doble casco perfectamente conservados, que revelan un pasado glorioso, donde los habitantes de Motunui no eran simples agricultores de costa, sino intrépidos navegantes que cruzaban miles de leguas marinas. Al golpear el tambor, Moana experimenta una visión espiritual donde observa a sus antepasados, cantando con orgullo, navegando en perfecta armonía con las estrellas, descubriendo nuevas tierras y celebrando la grandeza de ser exploradores del océano infinito, lo que desata en ella una epifanía sobre su propio destino y su herencia genética. Tala se aproxima y le explica detalladamente que su pueblo detuvo la exploración milenaria debido a que la oscuridad de Teka corrompió las aguas del océano, volviéndolas violentas, inestables y plagadas de monstruos, lo que obligó a los antiguos jefes a esconder las embarcaciones para salvar a la tribu de la extinción total, instalándose permanentemente en Motunui y olvidando su pasado navegante. Convencida de que la única forma de salvar el presente es abrazar la gloria del pasado,
Moana recibe de manos de su abuela el resplandeciente corazón de Te Fiti, guardado celosamente durante años, junto con la bendición mística de que el océano la ha elegido formalmente para cumplir la profecía de encontrar a Maui y obligarlo a restaurar la gema. Con el corazón rebosante de determinación, Moana irrumpe en una tensa reunión de la tribu para confrontar a su padre, mostrándole la gema verde y exigiéndole que abran los ojos ante la herencia navegante de su pueblo para emprender el viaje de salvación. Pero Tui reacciona con incredulidad y rabia, intentando arrebatarle la piedra para deshacerse de ella. La disputa se ve trágicamente interrumpida cuando un emisario de la aldea llega sin aliento para informar que Gramatala se encuentra agonizando en su lecho de muerte, lo que provoca que toda la familia corra con desesperación hacia la cabaña de la anciana matriarca, cuyo brillo vital se desvanece rápidamente. En sus últimos alientos de vida, y con una ternura infinita, Tala le implora a Moana que no se ría ante el miedo, que ignore las restricciones de su padre y que parta inmediatamente hacia el océano abierto, entregándole su propio locket ceremonial para que guarde la gema verde a salvo, mientras promete que su espíritu la acompañará siempre en forma de una majestuosa mantarraya luminosa. Con el dolor de la pérdida transformado en un combustible de pura valentía, Moana recolecta provisiones básicas, herramientas de navegación y una de las canosas ancestrales de la cueva oculta, deslizándose sigilosamente hacia el agua bajo el cobijo de la noche, mientras recibe la silenciosa y cómplice mirada de su madre Sina, quien decide no detenerla y la ayuda a empujar la embarcación hacia el mar abierto. El océano responde al llamado de la elegida, iluminando sus aguas con un resplandor azul fluorescente y allanando las olas del arrecife para permitirle un escape perfecto hacia la inmensidad del Pacífico, donde Moana descubre con sorpresa que el despistado y torpe gallo de la aldea llamado Hei Hei se encuentra escondido a bordo de la canoa, convirtiéndose involuntariamente en su único compañero de viaje. La travesía inicial se torna rápidamente caótica cuando una violenta tormenta tropical se desata sobre el océano, golpeando la canoa con vientos huracanados y olas del tamaño de montañas que superan por completo los limitados conocimientos náuticos de la joven, quien clama al océano por dirección antes de ser golpeada por el mástil y quedar completamente inconsciente en la cubierta. Al despertar a la mañana siguiente, Moana descubre que la tormenta ha amainado y que la corriente del océano, guiada por una fuerza invisible, la ha conducido directamente hacia las playas arenosas de una isla rocosa y desconocida, cubierta de formaciones de piedra extrañas, jeroglíficos antiguos y tallados que delatan la presencia de un habitante extraordinario. Al explorar la orilla, la joven es sorprendida por la súbita aparición de una colosal figura que proyecta una sombra imponente sobre la arena, revelándose como el legendario semidios Maui, quien, lejos de mostrarse humilde o arrepentido por sus faltas pasadas, recibe a la mortal con una arrogancia desmedida, cantando una melodía pegajosa donde presume todas las maravillas que creó para la humanidad. Maui, ignorando por completo las peticiones de Moana sobre salvar el mundo, utiliza su astucia para engañar a la joven, encerrándola en una profunda cueva de piedra mediante el movimiento de una enorme roca, con el único objetivo de adueñarse de su canoa ancestral para escapar finalmente de su milenario exilio insular. Sin embargo, el semidios subestima la agilidad y la determinación de la princesa de Motunui,
quien logra escalar las escarpadas paredes de la caverna y escapar por una chimenea natural de ventilación, arrojándose directamente al agua y nadando a toda prisa hasta alcanzar la embarcación, justo cuando Maui celebraba su libertad en alta mar. Al confrontar al semidios, Moana extrae el corazón de Te Fiti de su locket, provocando una reacción inmediata de pánico en Maui, quien reconoce la gema y se rehúsa categóricamente a acercarse a ella, debido al inmenso temor que le produce la maldición de Te-Kā y los recuerdos de su derrota pasada, intentando arrojar la piedra al agua, solo para ver cómo el océano la devuelve una y otra vez a las manos de la persistente joven. La tensa dinámica entre los dos personajes se ve interrumpida de forma dramática cuando el cielo se oscurece y el mar se llena de ruidosos tambores de guerra, anunciando la llegada de los Kakamora, una temible y sanguinaria facción de piratas con armaduras de coco flotantes que navegan en colosales fortalezas flotantes hechas de basura marina, y cuyo único propósito es masacrar a los viajeros para apoderarse de los tesoros místicos del océano. Los Kakamora despliegan una lluvia incesante de flechas envenenadas y garfios sobre la pequeña canoa, logrando abordar la cubierta en medio de un caos absoluto, donde el despistado Hei-Hei se traga accidentalmente el corazón de Te Fiti, segundos antes de ser capturado dentro de una jaula de mimbre por los piratas, quienes lo transportan de regreso a su nave nodriza. Ante la negativa de Maui de arriesgar su vida por un ave, Moana demuestra su extraordinario valor, tomando el remo de la canoa y utilizándolo como una tirolesa improvisada para cruzar el abismo entre los barcos, infiltrándose valientemente en la fortaleza flotante de los piratas, donde lucha cuerpo a cuerpo contra las criaturas de coco, usando su agilidad para rescatar al gallo. Tras recuperar a Hei-Hei, la joven realiza un espectacular salto de fe de regreso a su embarcación, provocando que el gallo escupa la gema verde sobre la cubierta, mientras los Kakamora preparan sus inmensos barcos para aplastar la pequeña canoa de madera entre sus cascos de guerra metálicos. En el último segundo, y motivado por el instinto de supervivencia, Maui recobra el control del timón, ejecutando una maniobra de navegación de alta precisión que hace pasar la canoa por un estrecho margen entre los barcos enemigos, provocando que los piratas choquen entre sí y permitiendo una espectacular escapada hacia aguas seguras. A pesar de haber cooperado para salvarse, la desconfianza persiste, y Moana confabula con el océano para darle una lección de humildad a Maui, arrojándolo juguetonamente al agua cada vez que intenta tomar el control absoluto del timón, hasta que el semidios acepta a regañadientes formar una tregua temporal para recuperar su anzuelo mágico antes de viajar a la isla de Te Fiti. Esa misma noche, mientras descansan bajo las estrellas, Moana sufre una terrible pesadilla profética, donde observa cómo la oscuridad consume por completo la vegetación de Motunui, convirtiendo a sus padres en estatuas de ceniza, lo que renueva su urgencia por completar la misión, y la lleva a cuestionar a Maui sobre el paradero exacto de su místico anzuelo transformador. El semidios, ablandando un poco su dura fachada, le confiesa que tras su derrota contra el demonio de fuego, su anzuelo cayó en la Lotai, el reino subterráneo de los monstruos, y que actualmente se encuentra en posesión de Tamatoa, un gigantesco y vanidoso cangrejo gigante de los cocos, que habita en las profundidades de una colosal montaña marina. Al llegar a la base de la imponente estructura rocosa que sirve como portal hacia el inframundo de los monstruos, Maui instruye a Moana sobre la necesidad de escalar hasta la cima,
advirtiéndole que el lugar está plagado de criaturas abisales de pesadilla y que requerirá de toda su fortaleza mental para no desfallecer ante el terror que aguarda en las profundidades. El ascenso a la montaña es una prueba de resistencia física y mental que culmina cuando ambos personajes se arrojan sin dudarlo al interior de un abismo oscuro, descendiendo a un ecosistema bioluminiscente plagado de plantas carnívoras, insectos gigantescos y monstruos marinos mutados que atacan inmediatamente a Moana, quien logra esquivarlos gracias a sus reflejos atléticos y a las oportunas intervenciones físicas del musculoso semidios. Al adentrarse en la guarida principal del Alotai, quedan deslumbrados por una inmensa montaña de tesoros, objetos de oro, monedas, barcos hundidos y joyas relucientes, en cuya cúspide se encuentra el codiciado anzuelo mágico de Maui, incrustado entre la opulencia decorativa del entorno. La recolección del artefacto se ve interrumpida por el despertar de Tamatoa, un crustáceo de dimensiones titánicas, cuyo caparazón está completamente cubierto de oro y piedras preciosas, quien emerge de las sombras entonando una canción narcisista donde alardea de su belleza exterior, de su desprecio por el altruismo de Maui y de su insaciable apetito por devorar carne mortal. Mientras Moana actúa con astucia, distrayendo al gigantesco cangrejo mediante halagos calculados sobre su brillante apariencia, Tamatoa la atrapa astutamente dentro de una jaula hecha con costillas de una ballena ancestral, dejándola inmovilizada mientras concentra toda su furia en humillar y atacar a un indefenso Maui, quien ha logrado recuperar su anzuelo, pero descubre con horror que ha perdido la sincronización mística con el artefacto. El semidios intenta transformarse para repeler los ataques del crustáceo, pero sus cambios de forma fallan caóticamente, convirtiéndolo en un pez espada deforme, un lagarto diminuto y un cerdo, antes de ser aplastado por las inmensas pinzas de Tamatoa, quien se burla de su herencia y se prepara para darle el golpe de gracia. Viendo a su compañero en peligro inminente, Moana utiliza su ingenio para romper los barrotes de su jaula de huesos y toma una piedra común de la caverna, cubriéndola con algas bioluminiscentes para imitar a la perfección el destello verde del corazón de Te Fiti, llamando la atención de la insaciable codicia del cangrejo gigante. Tamatoa, cegado por el deseo de poseer la joya más brillante del océano, suelta a Maui y persigue con frenesí a la joven, quien arroja la piedra falsa hacia una grieta profunda, permitiendo que el semidios recupere el aliento y active un geyser de agua caliente subterráneo que propulsa la canoa de regreso a la superficie, dejando al vanidoso cangrejo atrapado de espaldas entre sus propios tesoros dorados. Una vez a salvo en la superficie del océano, la atmósfera a bordo de la canoa se torna sombría y melancólica, debido a la profunda depresión que embarga a Maui, quien se contempla incapaz de dominar su anzuelo, sintiéndose inútil, despojado de su identidad divina y resentido con los mortales, a los que culpa indirectamente de su desgracia milenaria. Moana, demostrando la empatía y la paciencia, características de una verdadera líder de tribu, confronta al semidios, invitándolo a abrir su corazón y a relatar el verdadero origen de sus tatuajes mágicos, descubriendo la desgarradora realidad de que Maui nació como un ser humano común, cuyos padres biológicos lo rechazaron al nacer, arrojándolo cruelmente al océano embravecido, porque lo consideraban una carga. La joven escucha conmovida la confesión de cómo los dioses del mar se apiadaron del bebé abandonado, rescatándolo de las aguas, otorgándole el anzuelo místico y transformándolo en un semidios eterno, lo que generó en Maui una necesidad patológica de realizar milagros constantes para los humanos,
en un intento desesperado por ganarse el amor y la aceptación que sus propios padres le negaron. Moana lo abraza simbólicamente con sus palabras, explicándole que su valor real no reside en los regalos materiales que ofrece a la humanidad, ni en el poder de su anzuelo, sino en la nobleza implícita de su espíritu, invitándolo a enmendar su gran error de haber robado el corazón de la diosa, como el primer paso genuino para recuperar la gracia de los dioses y el funcionamiento correcto de su magia. Inspirado por la sabiduría y la compasión de la joven, Maui experimenta una profunda transformación interna, logrando finalmente estabilizar su energía espiritual y dominar por completo las transformaciones de su anzuelo, convirtiéndose a voluntad en un majestuoso halcón que surca los cielos con destreza renovada, mientras se prepara junto a Moana para encarar el desafío final en la isla de Te Fiti. El clímax de la aventura se manifiesta cuando la canoa se aproxima a las coordenadas geográficas de la isla sagrada de la diosa de la tierra, la cual se encuentra completamente rodeada por un denso anillo de nubes negras, ceniza volcánica flotante y un oleaje hirviente custodiado celosamente por el imponente y destructor demonio de lava, Te-Kā, quien emerge de las aguas con una furia infernal, dispuesto a calcinar cualquier rastro de vida mortal que intente profanar el santuario. Maui, asumiendo su rol de protector mitológico, se transforma en un águila gigante y vuela directamente hacia la criatura de fuego, entablando un combate aéreo colosal, donde intenta desviar los puñetazos de lava pura del monstruo, mientras Moana maniobra el timón con destreza náutica absoluta, intentando infiltrar la embarcación a través de las brechas del arrecife volcánico. Sin embargo, la abrumadora disparidad de poder se hace evidente cuando Te-Kā ejecuta un movimiento masivo que derriba al semidios del cielo y lanza un puñetazo directo, impregnado de magma incandescente, hacia la indefensa canoa, obligando a Maui a interponerse en el último milisegundo, utilizando su anzuelo místico como un escudo protector de energía espiritual. El choque de fuerzas provoca una explosión termonuclear que genera una onda de choque masiva en el agua, impulsando violentamente la embarcación a millas de distancia del campo de batalla, mientras deja a ambos héroes aturdidos, heridos y con el alma destrozada al descubrir que el legendario anzuelo de Maui ha sufrido una severa grieta estructural que amenaza con destruirse por completo si recibe un solo impacto más de energía térmica. Consumido por el pánico a perder su inmortalidad y su conexión con lo divino, Maui reacciona con una amargura extrema, recriminando a Moana su obsesión ciega con la profecía del océano, declarando que la misión es un suicidio absoluto y que prefiere abandonar la travesía antes que ver su anzuelo destruido, transformándose nuevamente en halcón y abandonando a la joven a su suerte en medio de la inmensidad del océano. Completamente desolada, desprovista de la ayuda de su poderoso aliado y abrumada por el peso de un fracaso aparente que condena a su pueblo a la muerte, Moana rompe a llorar amargamente en la cubierta de la canoa, extrayendo la gema verde de su locket para confrontar directamente a la conciencia del océano, exigiéndole que tome el corazón de regreso y elija a otra persona que posea la fuerza, la experiencia y la capacidad militar necesarias para derrotar a los monstruos, ya que ella se considera indigna del llamado divino. El océano, con una profunda tristeza, obedece la orden de su elegida, permitiendo que el corazón de Te Fiti se hunda lentamente hacia el oscuro lecho marino, sumiendo el entorno en un silencio sepulcral
que es interrumpido por la aparición de una intensa y reconfortante luz azul que emerge de las profundidades marinas, adoptando la silueta mística de una gigantesca mantarraya espiritual. De la luz surge el espíritu radiante de Gramatala, quien se aproxima a su nieta para abrazarla espiritualmente, ofreciéndole un consuelo maternal y recordándole que el océano no se equivocó al elegirla, ya que la verdadera fuerza de un Wayfinder no proviene de las profecías externas ni de la ayuda de los semidioses, sino de la identidad profunda, la valentía interior y el amor incondicional hacia su pueblo, que habita en las raíces de su alma. Animada por la aparición celestial, Moana experimenta una oleada de claridad mental y determinación patriótica, sumergiéndose valientemente en las aguas profundas para recuperar el resplandeciente corazón de Te Fiti, antes de que se pierda para siempre. Comprendiendo en ese instante que el demonio de fuego posee una debilidad física absoluta, al no poder tocar el agua marina sin solidificarse y perder su movilidad destructiva. Con una estrategia militar improvisada, basada en la velocidad, la agilidad y el uso táctico del océano como un escudo defensivo, Moana despliega las velas de la canoa ancestral y emprende en solitario un segundo asalto directo hacia la fortaleza de Tekka. Navegando con una audacia sobrehumana entre los proyectiles de lava que el monstruo arroja furiosamente contra su posición. Cuando la embarcación se encuentra a punto de ser triturada por el puño ardiente del demonio volcánico, una silueta familiar desciende de los cielos, revelando el regreso de Maui, quien, motivado por el ejemplo de valentía de la joven mortal, decide sacrificar su posesión más preciada, interponiéndose entre el monstruo y la canoa, utilizando su agrietado anzuelo para romper el brazo de piedra de Tekka en 1000 pedazos. El semidios inicia una espectacular maniobra de distracción, combinando de forma continuamente para confundir los múltiples ojos de fuego de la criatura, ganando los segundos críticos necesarios para que Moana logre encallar la canoa de manera segura en la orilla arenosa de la isla sagrada de Te Fiti, corriendo a toda prisa hacia la cumbre, donde se supone debe reinsertar la gema esmeralda. Al llegar al altar ceremonial, Moana queda completamente petrificada al descubrir que el santuario está completamente vacío, que la diosa de la tierra ha desaparecido de su lugar de descanso y que la geografía de la isla no es más que un caparazón de piedra muerta, devastado por la melancolía del tiempo. Al volver la mirada hacia el campo de batalla, donde un exhausto Maui ve cómo su anzuelo místico es pulverizado definitivamente por un golpe final de Tekka, Moana observa con detenimiento los patrones de ceniza, el dolor en los ojos del demonio de fuego y la espiral grabada en su pecho, teniendo una epifanía mística de dimensiones cósmicas al comprender que el aterrador monstruo de lava y la pacífica diosa de la tierra son en realidad el mismo ser metafísico, transformado en una bestia de puro rencor debido al dolor del trauma y la traición sufrida cuando los mortales le arrancaron el corazón. Con una serenidad celestial que desafía toda lógica humana, Moana pide al océano que realice el milagro definitivo, abriendo un inmenso pasillo seco en el agua para permitir que el enfurecido demonio de lava camine directamente hacia ella, cruzando el lecho marino, mientras la joven avanza con paso firme, sosteniendo en alto el reluciente corazón esmeralda. Tekka se abalanza con furia ciega sobre la princesa de Motunui, proyectando oleadas de calor extremo que amenazan con carbonizar la atmósfera. Pero Moana permanece completamente inmóvil, mirándola con ojos llenos de compasión pura, y entonando un canto ancestral
donde le recuerda su verdadera identidad como la dadora de vida, la madre de la naturaleza y el ser más hermoso del universo, cuyo espíritu fue corrompido por la codicia ajena. El monstruo, al escuchar la melodía sagrada, detiene su avance a escasos centímetros del rostro de la joven, permitiendo que Moana apoye suavemente su frente contra la ardiente superficie de piedra del demonio, en un acto ritual de comunión pacífica, conocido como el hongi tradicional polinésico, que disipa instantáneamente la ira de la criatura. Con total reverencia, Moana introduce el corazón de Te Fiti en la espiral del pecho del monstruo, desatando una monumental onda expansiva de energía curativa que resquebraja la corteza de lava y ceniza, revelando el resurgimiento de la colosal diosa de la tierra, cubierta de frondosos mantos de césped, flores exóticas y una majestuosidad divina que devuelve el equilibrio ambiental a todo el planeta de forma inmediata. La plaga marchita que consumía las islas se disipa instantáneamente, devolviendo la salud a los cocoteros, repoblando los mares con millones de peces y trayendo una brisa de renovación mística que es celebrada en silencio por la deidad, quien, con una ternura infinita, recoge a los dos héroes en la palma de su mano para agradecerle su sacrificio. Maui, demostrando una madurez inédita, ofrece una disculpa sincera y humilde a la diosa por sus crímenes pasados, recibiendo a cambio el perdón divino manifestado en el otorgamiento de un nuevo e indestructible anzuelo mágico, grabado con símbolos de protección celestial eterna. Mientras Moana es bendecida con una magnífica canoa de alta mar, construida con maderas sagradas e incorruptibles, para que lidere a su pueblo hacia una nueva era. La despedida entre el semidios y la mortal está cargada de una profunda camaradería y afecto sincero, fundiéndose en un emotivo abrazo, antes de que Maui se transforme en un majestuoso halcón y vuele hacia el horizonte infinito, prometiendo vigilar los mares, mientras la diosa Te Fiti se recuesta pacíficamente sobre el paisaje, convirtiéndose en una imponente montaña verde que vigilará el Pacífico por la eternidad. Moana despliega las velas de su nueva embarcación náutica y emprende el viaje de regreso a Motunui, guiada por las corrientes amigables de un océano que ahora celebra su presencia, encontrando a su llegada a una comunidad completamente recuperada, donde sus padres corren a su encuentro para abrazarla entre lágrimas de inmenso orgullo al verla regresar convertida en la salvadora de su civilización. Inspirados por la valentía de la joven y libres del trauma del pasado, el jefe Tui y los ancianos de la tribu ordenan la apertura de la caverna oculta, arrastrando los colosales barcos ancestrales hacia el agua, para que toda la población de Motunui abrace finalmente su verdadera identidad histórica, como una civilización de exploradores nómadas y navegantes marinos. El film concluye con una secuencia visualmente majestuosa, donde Moana, vestida con las roscas ceremoniales de una jefa navegante, lidera una inmensa flota de canoas de doble casco que surcan las aguas cristalinas del Pacífico profundo, adentrándose con cantos de libertad hacia la exploración de nuevos mundos, demostrando que el verdadero destino de la humanidad es vivir en perfecta comunión con las fuerzas de la naturaleza.